¿Cómo no empezamos? Vamos poniéndonos de pie. Quisiera pedirles de favor que me acompañaran y que abrieran sus Biblias conmigo en la Epístola de los Gálatas. Vamos a leer la última porción que Pablo dio a esta iglesia en estos últimos versículos, en Gálatas 6:11 al 18. Leo la palabra de Dios. Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne, tratan de obligarlos a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero empezar con una pregunta el día de hoy. ¿De qué te sientes orgulloso tú? ¿Qué es aquello que crees que te distingue sobre los demás y te hace superior? ¿De qué te glorías? ¿De qué te jactas? ¿De qué presumes como individuo ante otros? A lo mejor que eres una persona disciplinada, que eres trabajador, que eres perseverante, estudioso, inteligente, que eres una persona espiritual, dinámica. Ahora planteemos a lo mejor la pregunta de esta manera. ¿De qué nos gloriamos como iglesia local? ¿De qué nos enorgullecemos como iglesia local? ¿Qué es lo que creemos que nos distingue de las demás iglesias? Algunos de ustedes a lo mejor pudieran decir, bueno, pues tenemos sana doctrina, que somos una iglesia ordenada, bíblica, que somos anfitriones de una conferencia que está teniendo un impacto en Latinoamérica, que tenemos un impacto extralocal como congregación. ¿De qué nos jactamos como iglesia? El día de hoy vamos a terminar, si todo sale bien, la carta de los Gálatas, donde vamos a ver que el apóstol Pablo se despide de esta iglesia. Y conforme se está despidiendo, repasa por un lado el tema central de toda la epístola y luego les enseña a los Gálatas en qué es en lo que él se gloría, en qué es aquello de lo que él se jacta. Vamos a ver básicamente que Pablo les dice que él no se gloría de algo que haya en él, que él no se gloría de algo que él haya hecho, de algo que él haya logrado o ganado, sino que Pablo se gloriaba en lo que Cristo hizo por él, en que tomó la libre decisión de morir en su lugar en una cruz. Vamos a ver que por medio de ese ejemplo, Pablo nos está invitando, el Espíritu Santo a través de Pablo, nos está invitando a hacer lo mismo.
Lo que entiendo yo es que el Señor quiere invitarnos, hermanos, esta mañana. Y quiere enseñarnos a gloriarnos en la cruz de Cristo. A gloriarnos como individuos, como personas, como familias, y a gloriarnos como iglesia local. No en lo que hacemos, no en lo que tenemos, sino en lo que Cristo hizo por nosotros en un madero hace 2000 años. Porque conforme aprendamos a gloriarnos y a regocijarnos en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, vamos a experimentar en mayor medida el poder santificador del Evangelio. Vamos a empezar bien rápido con un breve resumen de lo que Pablo dice en estos 8 versículos. Vamos a ver rápidamente el mensaje general para posteriormente concentrarnos en el énfasis que se nos está dando aquí. En este último párrafo, Pablo está haciendo la conclusión de su carta. Y lo que está haciendo es que está cerrando y remachando el argumento principal que Pablo le ha traído a los Gálatas a través de los 6 capítulos. El argumento que él quiere que capten y que abracen. Lo primero que Pablo hace es que pone de nuevo en la mesa el tema de los falsos maestros. Acuérdense conmigo que los falsos maestros y la enseñanza que les estaban dando a los Gálatas fue la razón por la cual esta carta se originó. Estos falsos maestros que le estaban diciendo a esta iglesia local que Cristo no era un refugio suficiente para salvación. Estos falsos maestros que le estaban diciendo a los Gálatas que si ellos querían ser salvos de la ira en el día final, no solo necesitaban creer en Cristo, sino adicionalmente a eso, ellos necesitaban hacer algo más. ¿Qué era esto algo más? Circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés. Ya que solo así, como resultado de su fe y de su obediencia a la ley de Moisés, ellos podrían estar en buenos términos con Dios. Utilizando el mensaje de Gálatas, solo así podrían ellos estar como justos o ser justificados ante Dios. Y lo que Pablo hace ahora es que al ponerlos en la mesa, denuncian los motivos de estos falsos maestros. Denuncia el egoísmo de estos falsos maestros y también su hipocresía. Les explica a los Gálatas que estos maestros lo que buscaban en realidad era quedar bien, era verse bien, dar una buena impresión ante los demás, era quedar bien con otros y congeniarse así con los judíos para evitar la persecución. Y definitivamente lo que ellos buscaban era presumir de cuántas incluían a su grupo. Estos grupos, estos falsos maestros lo que querían era jactarse de los convertidos que introducían a su secta o a su escuela de pensamiento. Estas personas eran falsas. Ellos enseñaban lo que enseñaban, no por celo a la verdad, no por el amor a la iglesia o al Señor, sino porque buscaban un beneficio personal. ¿Qué era lo que buscaban estos maestros? Su alabanza de otros hombres y su bienestar. Recibir alabanza de otros y no ser perseguido por los judíos. Entonces Pablo, en estos versículos, para beneficio de los Gálatas, como que se pone de ejemplo y les dice que él no se gloría en la alabanza de los hombres, que a él no le interesa la cantidad de convertidos que tiene, la cantidad de personas que están congregadas en su iglesia, que él se gloría en una sola cosa, y es que Cristo murió en su lugar, porque él entendió que lo que sucedió en esa cruz fue la razón por la cual el Espíritu Santo
vino a su vida y produjo una transformación radical en él. Pablo entendió y le dice a los Gálatas que fue comprender el significado de la cruz lo que lo ayudó a ver que ya la circuncisión no servía para nada. Que una persona circuncisa no era diferente a una circuncisa. Que el incircunciso no era diferente al circunciso, porque nada de eso servía, sino que lo único que importaba ahora, en esta nueva era salvífica, es que aquellas personas que Dios estaba llamando a sí mismo experimentaran una nueva creación, que nacieran de nuevo. Que estas personas tuvieran un encuentro con Dios y que por medio de ese encuentro, la vida nueva que Dios le concedía por gracia a aquellos que se acercan en Él, se manifestara en sus vidas. Y luego lo que hace en los últimos versículos es que se despide de ellos, les dice que aquellas personas que sigan lo que Él está enseñando van a tener paz, van a tener misericordia. Y luego de una manera así medio chusca les dice que ya no lo molesten y que a diferencia de los falsos maestros, Él no está evitando la persecución. Lo que Él está haciendo es abrazándola. Y por medio de ese ejemplo también está invitando a los Gálatas a hacer lo mismo, a no comprometer la verdad por su bienestar personal. Y les dices, ¿saben dónde están las marcas de que yo he aceptado la persecución? Vean mi cuerpo. Aquí están las marcas de Jesús. De esa manera, como les dije ahorita, te invita a que abracen el Evangelio, venga lo que venga. Bien. Habiendo dicho ese resumen, vamos ahora a concentrarnos en los dos versículos donde entiendo está el mensaje central que el Señor quiere darnos aquí. Son los versículos 14 y 15. Les voy a pedir que los lean conmigo otra vez. Fíjense lo que dice. Jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El título del mensaje es Gloriémonos en la cruz de Cristo. Lo vamos a ver en dos puntos muy sencillos. El primero de ellos es este: el llamado a gloriarnos en la cruz de Cristo. Pablo les está diciendo, como les dije ahorita a los Gálatas, que él, como un verdadero discípulo, como un verdadero apóstol de Cristo, él se sentía orgulloso de algo, de lo que él alardeaba ante los demás, de lo que él se jactaba, de lo que él entendía que había en él que lo distinguía de otros. No era algo que él tenía o que él había producido, sino era algo que otro había hecho por él. Él dice, jamás acontezca, lejos esté yo de jactarme de algo que haya en mí. Básicamente está diciendo, lejos esté yo de sentirme orgulloso o digno por algo que yo haya producido. Lejos esté yo de pensar que me distingo ante los demás por algo que yo haya hecho, sino que me jacte yo, me glorío en una sola cosa, en lo que Cristo Jesús hizo por mí, que Él murió clavado en una cruz. Piensa conmigo en esto. Lo que Pablo debió de haber dicho aquí, debió de haber sido como un shock para la mente de aquel entonces. Tú y yo hemos romantizado la cruz, hemos tenido 2000 años como iglesia de estar meditando en la cruz.
Pero esta iglesia apenas estaba entendiendo lo que significaba la cruz. Entonces ponte a pensar lo que los Gálatas o lo que las otras personas que se acercaban a escuchar el Evangelio entendían. Pablo se está gloriando, se está jactando, está alardeando, se enorgullece de que su Salvador, su Maestro, fue terriblemente humillado. Fue terriblemente avergonzado. Pablo se está gloriando de que su Maestro fue desnudado públicamente. Pablo se está gloriando de que su Maestro fue golpeado brutalmente, al punto que su rostro quedó desfigurado. Pablo se está gloriando de que su Maestro, su Salvador, su Señor, fue salvajemente clavado de manos y pies en un madero, en una madera en forma de cruz. Un madero en donde Él quedó exhibido, en donde Jesús quedó exhibido públicamente como rechazado por su pueblo y derrotado delante de todos. Rechazado y derrotado delante de sus enemigos. Derrotado y rechazado delante de su familia, de sus amigos, de su comunidad. Y que lo habían dejado ahí colgado, clavado de manos y pies, agonizando, hasta que no pudo respirar más y su corazón dejó de latir. Yo no sé si has visto tú a una persona agonizar, pero no es una escena agradable. Esa persona se está muriendo, está queriendo respirar y no puede. Eso es lo que pasó con Jesús en la cruz. Él estaba ahí colgado, agonizando hasta la muerte, hasta que su corazón dejó de latir. Y lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas y nos está diciendo el Espíritu Santo a nosotros es que Él se gloriaba en ese evento, que Él se gloriaba en lo que sucedió en ese madero, porque Pablo entendía que la muerte de Jesús era más que un hecho histórico, sino que Pablo entendía que a través de esa muerte Jesús estaba recibiendo el castigo que nosotros los hombres merecemos por habernos rebelado contra Dios. El Espíritu Santo hizo una obra en Pablo. Él iluminó el entendimiento de Pablo para que él entendiera el significado de la cruz de una manera bien profunda, para que la vida de Pablo fuera marcada por la cruz. Pablo estaba marcado. Para él su mensaje y todo lo que hacía tenía sangre por todos lados. Había sangre por todos lados. Él tenía grabado en su memoria que su Salvador había derramado su vida hasta la muerte en un madero. Y esa verdad la utilizó el Espíritu Santo para herir a Pablo, de manera que marcó su vida. Y Pablo no podía ser el mismo. Todo lo que Pablo pensaba, todo lo que Pablo deseaba, todo lo que Pablo hacía era en respuesta o en relación a lo que Cristo había hecho por él en la cruz. Cuando Pablo predicaba, hermanos, él no tenía ningún interés de ser así como relevante. No tenía ningún interés así como de dar una impresión ante otros de que era inteligente. Pablo tenía una sola misión y un solo entendimiento. Yo necesito decirle al mundo que Jesús murió por mí. Yo necesito decirle al mundo que Jesús murió por ellos. Ese sacrificio marcó la vida del apóstol.
Es por eso que Él se gloriaba en la cruz. Porque yo quiero invitarte, animarte, a que tú le pidas al Espíritu Santo que ilumine tu entendimiento también, para que tú y yo podamos entender de una manera profunda el significado de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. De manera que esa iluminación nos marque, esa iluminación nos hiera, que esa herida transforme para gloria de Dios nuestras vidas. De manera que todo lo que pensemos, todo lo que deseemos, todo lo que hagamos, sea en respuesta a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Mira, vamos a ponerlo así. Tú y yo no necesitamos conocer muchas cosas para que nuestras vidas sean afectadas. De hecho, te podría decir esto, es muy probable que tú y yo conocemos acerca de la Escritura sea mucho mayor que lo que la iglesia del primer siglo conocía, aún con estos grandes maestros, porque ellos los tuvieron por pocos años, y nosotros los tenemos a ellos, y tenemos a otros maestros, y tenemos al Espíritu Santo. Pero esa iglesia del primer siglo que revolucionó el mundo entendía algo. Cristo murió por nosotros. Y ese sacrificio afectó su corazón en lo más profundo de su ser. Y eso hizo que vivieran diferente. Así que pidámosle, hermanos, pidámosle por años al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento como individuos, como familias, como iglesia, para que valoremos y entendamos lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Mira, para entender el significado de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, para entender la razón por la cual Pablo se gloriaba, obviamente necesitamos mucho tiempo, mucho espacio. Quiero animarte a que después de este mensaje tú estudies acerca del tema. Ahí tenemos en la librería algunos libros que te pueden servir. La Cruz de Cristo, por ejemplo, de John Stott. El Cristo completo de Ferguson. Estudia esos libros que te lleven a meditar en lo que Cristo hizo por nosotros. Pero para efectos de este mensaje nos vamos a concentrar en repasar un solo aspecto del sacrificio de Jesús. Uno de los aspectos cardinales que fue resaltado en el libro de Gálatas. Estamos concluyendo la epístola de los Gálatas. Entonces, por medio de lo que vamos a estar viendo ahora, vamos a estar así como haciendo referencia a algunas de las cosas que el Señor nos fue enseñando durante estas semanas. Lo que vamos a entender es esto, lo que vamos a tratar de entender es esto. En la cruz, Jesús recibió la maldición que nosotros los pecadores merecemos de parte de Dios por nuestra rebeldía. En la cruz Jesús recibió la maldición que nosotros los pecadores merecemos de parte de Dios por nuestra rebeldía. Recuerda esto conmigo. Desde el principio, en Génesis, el Señor instituyó que la desobediencia del ser humano tenía que ser castigada con muerte. Eso lo tenemos en el segundo capítulo de Génesis. Y vemos ahí en Génesis que la rebeldía del hombre trajo como consecuencia que Dios maldijera la tierra. Una vez que Dios hizo la tierra, que hizo al ser humano, el hombre lo desobedece y como consecuencia de esa desobediencia, Dios maldice su creación, incluyendo al ser humano. Fíjate lo que eso significa. ¿Qué es lo que nosotros, fuera Cristo, merecemos de parte de Dios? ¿Qué merecemos? Si tú te acercas a Dios sin Cristo, ¿qué mereces de parte de Dios? Lo que la epístola de los Gálatas nos enseñó es que lo que merecemos
es ser maldecidos por Dios, castigados con la muerte. Maldecidos por Dios y castigados con la muerte. Ese es el mensaje de la Biblia. Este versículo lo pone de una manera bien clarita. Romanos 6:23, la primera parte. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Piensen en eso. Visualiza a un hombre ejemplar. A un tipo así como Cristiano Ronaldo. Es un hombre fuerte, disciplinado, bien parecido, inteligente, próspero, esforzado, un hombre con liderazgo, valiente. Bueno, pues ese hombre fuerte, distinguido, tarde o temprano va a estar un día agonizando por una causa u otra. Ese hombre glorioso, por así ponerlo, un día va a morir por una causa u otra. Ese cuerpo fuerte un día se va a podrir y va a ser depositado en la tierra. Y van a crecer gusanos en ese cuerpo que se van a comer la carne de ese hombre y va a terminar siendo polvo. Ese hombre que ahorita tú y yo admiramos va a morir. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios, porque pecó contra Dios y porque merece ser maldecido y castigado por Dios con la muerte. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, toda religión lo que busca es la manera de que como humanos seamos librados o salvados de ese castigo y de esa maldición. Eso es lo que toda religión busca. Toda religión busca cómo hacerle para que Dios, en lugar de maldecirnos, nos bendiga. Y en lugar de castigarnos con la muerte, nos dé vida eterna. En el Antiguo Testamento, Dios estableció, esto lo vimos en Gálatas, que una de las maneras en las que su pueblo escogido podía ser salvado de ese castigo, de esa maldición, y estar en buenos términos con Dios, era por medio de la obediencia a la ley de Moisés. Básicamente, como vimos en Gálatas, el mensaje que el Antiguo Testamento le daba al pueblo escogido de Dios es que ellos iban a vivir si obedecían la ley. Eso lo vimos en Gálatas 3:12. Pero también el Señor instituyó que toda persona les dio una ley a su pueblo y les dijo, bueno, tú mereces la maldición, mereces el castigo de la muerte, te doy esta ley. Si tú obedeces esta ley, vas a ser librado, salvado del castigo y vas a vivir. Y luego les dijo esto, que aquella persona que desobedeciera tan solo uno de sus mandamientos iba a permanecer bajo esa maldición y iba a morir. ¿Te acuerdas que lo vimos? Eso sí te lo voy a leer. Vamos a Gálatas 3:10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Te fijas? ¿Te fijas el mensaje? Obviamente eso representa para nosotros un problema. ¿Cuál es ese problema?
que debido al pecado que hay dentro de nosotros, debido a la carne que reside dentro de nosotros, esta inclinación interna que todos tenemos hacia el mal, nosotros no podemos obedecer la ley de Dios. Y Pablo inclusive aquí en la conclusión le dice a los Gálatas, mira, ni siquiera te la quiebres, ni los maestros, falsos maestros que te están diciendo que te circuncides, ni siquiera ellos siguen la ley. Ni siquiera ellos pueden guardarla, porque fuera de Cristo, ninguno de nosotros podemos obedecer todos los mandamientos. Lo que significa que todos nosotros permanecemos fuera de Cristo sobre la acción de Dios y merecemos recibir de parte de Dios la muerte. Todos nosotros. Vamos a ponerlo así, lo más clarito que podamos. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, lo que tú mereces parte de Dios por tu rebeldía, por seguir tus propios caminos en lugar de seguir la voluntad de Dios, lo que tú mereces es que el Señor te maldiga, te diga maldito y te mate. Eso es lo que el ser humano merece de parte de Dios. Eso es lo que nos enseñó Gálatas. Ahora, otra cosa que vimos en el mismo capítulo 3 de Gálatas es que el Señor instituyó la ley de Moisés para un propósito mayor que el inicial. Y que ese propósito era que la ley no fuera un medio salvífico. Es decir, que las personas, que su pueblo escogido no obtuviera por medio de la ley salvación de la maldición y el castigo que merece. Sino vimos en Gálatas que el Señor instituyó que la ley era como un maestro o como un guía, como un tutor, que cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros meditamos en la ley nos convence. ¿De qué? De que estamos perdidos. La ley nos convence de que estamos perdidos por causa de nuestra desobediencia. Y básicamente nos enseña que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es decir, que el hombre no hay nada que pueda hacer para escapar, para ser librado de la maldición que hay sobre su vida y del castigo que merece a causa de su rebeldía. Eso es lo que estábamos viendo. Y luego en el mismo capítulo, el capítulo 3, el apóstol, básicamente como inspirado por el Espíritu Santo, nos orilló a que llegáramos a esta conclusión. Entonces, si la ley no puede salvarme, ¿qué es lo que necesito? Necesito un Salvador. Necesito un Salvador. Alguien que me redime. Alguien que me rescate de esa maldición que está sobre mi vida. En Gálatas vimos que ese Salvador tiene un nombre y que se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Que solo Él puede salvarnos. Y que solo Él puede salvarnos no solo porque Él es el Hijo de Dios, sino porque también es el único hombre de carne y hueso que vivió una vida perfecta. Una vida donde nunca pecó. Piensa en esto conmigo. Si Jesús nunca pecó, si Él vivió en una obediencia perfecta a la ley de Dios y Él obedeció de una manera perfecta todos los mandamientos, entonces lo que Jesús merecía recibir de parte de Dios Padre era su bendición. Y era la vida eterna, la vida en su reino. Y lo que vimos es que la forma en que este Salvador vino a rescatarnos es que hizo un intercambio. Hizo un intercambio con nosotros los pecadores.
Jesús vivió de una manera perfecta y Él merece la bendición y la vida eterna en el reino de los cielos. Nosotros, como pecadores, nos hemos rebelado contra Dios y merecemos la maldición y la muerte. Y lo que Jesús hizo es que intercambió los papeles, como que cambió el examen. Le puso su nombre al nuestro. Y lo que hizo es que en lugar de recibir la bendición de Dios que merecía por su obediencia perfecta, fue hecho maldito por nosotros. En lugar de recibir la recompensa de la vida eterna, murió clavado en una cruz como un criminal. Cristo, hermanos, murió en nuestro lugar, en lugar tuyo y en lugar mío, para por medio de su muerte rescatarnos, redimirnos de la maldición que nuestra desobediencia merece, para que nosotros pudiéramos ser salvos de la ira de Dios y así ser bendecidos por Dios y entrar en su reino y vivir para siempre. Quiero que vayamos a este pasaje donde se enseña de una manera bien clarita. Gálatas 3:13. Fíjate lo que dice. Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. Entonces Cristo vino a rescatarnos de la maldición que merecemos por haber desobedecido la ley. ¿Cómo lo hizo? Habiéndose hecho maldición por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Y por qué hizo esto? A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Por eso, entre otras cosas, hermanos, murió Jesús, recibiendo nuestra maldición, para que nosotros pudiéramos ser bendecidos por el Padre, con la bendición que Él merece por su obediencia. Y Pablo nos está diciendo, yo me glorío en eso. Y a través de ese ejemplo nos está invitando a que nos gloriemos nosotros en la cruz de Cristo también. Vamos a ponerlo así. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, y tú estás aquí, tú estás entendiendo el día de hoy que por tu rebeldía lo que mereces, no, si te acercas a Dios, no es que te aplauda y te reciba y te diga gracias por venir, sino estás entendiendo que lo que mereces es su rechazo, su maldición y la muerte. Si tú quieres ser librado de ese castigo, la buena noticia es que en Cristo Jesús hay salvación. Y que lo que tú tienes que hacer es simplemente correr hacia Jesús y pedir misericordia. Que lo único que tienes que hacer es correr hacia Jesús y pedir salvación. Y que lo único que vas a descubrir es lo que nosotros hemos descubierto: que Cristo responde. ¿Y cómo responde? Perdonando y salvando y recibiendo a todo aquel que se acerca a Él. Lo único que va a pasar es que tú te vas a gloriar en la cruz también. Lo único que va a pasar es que Dios te va a bendecir. Esa bendición va a transformar tu vida también. Y todos nosotros, hermanos, que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo, a través de este pasaje el Señor nos está invitando a que nos gloriemos, a que nos alegremos,
en que Cristo Jesús, por amor a nosotros, tomó la libre decisión de morir en nuestro lugar, que ahí se hizo maldito por nosotros, que recibió el castigo de muerte que merecemos, y que por ese sacrificio tú y yo no vamos a experimentar la ira que nuestros pecados merecen en el día final. Es por eso que podemos gloriarnos en la cruz, porque Cristo en ese madero recibió nuestro castigo y nos hemos castigados. No por nosotros, no por nuestra fuerza de voluntad, no por nuestras buenas intenciones, sino simplemente porque el Hijo de Dios murió por nosotros. Nosotros podemos gloriarnos, hermanos, gracias al sacrificio de Cristo. En lugar de ser rechazados por Dios, tú y yo hemos sido completamente perdonados, completamente aceptados por Dios. Tú y yo podemos gloriarnos en que por el sacrificio de Cristo, la bendición de Dios reposa sobre nuestras vidas y que esa bendición no se va a ir. Esa bendición permanece de una manera permanente sobre nosotros, aunque nuestro desempeño no sea perfecto. ¿Por qué? Porque esa bendición la ganó el sacrificio y la obediencia perfecta de otro. La ganó la obediencia perfecta y el sacrificio de Jesús en la cruz. Tú y yo podemos gloriarnos el día de hoy en que gracias al sacrificio de Cristo Jesús, esta salvación tan grande, en donde podemos estar seguros de que hemos sido perdonados, que hemos sido declarados justos delante de Dios, que tenemos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Esta salvación nosotros la recibimos como un regalo. Se nos ofreció como un regalo de gracia. Todo lo que tú y yo tuvimos que hacer es simple y sencillamente creer. Y por creer en Cristo, utilizando el lenguaje de Gálatas, hemos sido justificados. Hemos sido justificados por la fe y por lo tanto estamos en buenos términos con Dios. ¿Por qué? Por el sacrificio de otro. Y por haber confiado simplemente en ese sacrificio. Eso me lleva a nuestro segundo punto, que vamos a ver más rápidamente. El efecto de gloriarnos en la cruz. Pablo se gloriaba en la cruz y ahora nos dice cuál era el efecto que ese ejercicio espiritual tenía en su vida. Pablo entendía lo que Cristo había hecho por él en la cruz y entendió que por refugiarse y gloriarse en ese sacrificio, algo había sucedido en su vida. Quiero leerte otra vez este pasaje. Dice: jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Fíjate lo que Pablo está diciendo aquí. Él está enseñando que debido al sacrificio sustitutorio de Cristo, un cambio definitivo había sucedido en su vida, un cambio profundo, un cambio irreparable. ¿Cuál cambio? Lo dice ahí. El mundo ha sido crucificado para mí y yo he sido crucificado para el mundo. ¿Qué significa eso? El mundo ha sido crucificado para mí y yo he sido crucificado para el mundo.
Si tú estudias toda la epístola de los Gálatas, tú te vas a dar cuenta que en el capítulo 2, el apóstol Pablo utiliza un lenguaje muy similar que el que está usando aquí. Lo utilizó haciendo referencia a que él había sido crucificado con Cristo. No sé si te acuerdas. Pablo nos estaba enseñando ahí que él fue unido al Cristo crucificado por la fe y que por la fe él había sido nutrido, había sido enriquecido con todos los beneficios de la vida perfecta y la muerte de Cristo. Y que debido a esa unión, algo había pasado en él. ¿Qué pasó en él? Él murió. ¿Te acuerdas? Lo decía así: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahora, lo que Pablo nos está diciendo aquí es muy semejante. ¿Qué está diciendo Pablo técnicamente? El mundo murió para mí. El mundo ha sido crucificado para mí. ¿Qué significa eso? El mundo murió para mí. Yo he sido crucificado para el mundo. Yo morí para el mundo. ¿Qué es eso, Pablo? Técnicamente esto: en este mundo ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Fíjate lo que Pablo está haciendo al cerrar su conclusión de esta carta. Pablo le está recordando a los Gálatas que el mensaje que él recibió de parte de Dios y que les estaba dando no era un mensaje de reglas, no era un mensaje de ritos o de sacrificios religiosos, no era una invitación a cumplir una serie de leyes para estar bien con Dios o ser aceptados por Dios. Era un mensaje donde Dios los estaba invitando, donde Dios nos invita a experimentar una vida nueva, a experimentar una nueva creación. Lo que Pablo está haciendo es que les está recordando y los está invitando a disfrutar la aceptación por gracia. Y les está diciendo: cuando tú corres hacia Jesús, eres aceptado. Eres justificado por la fe, y cuando eres justificado, Cristo viene a vivir dentro de ti. Y esa vida de Cristo produce una nueva creación. Te hace una nueva criatura. Dios produce un cambio en ti. En pocas palabras, naces de nuevo. Quiero que lo veas ahí. Mira, versículo 15. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Otra forma de traducir esa palabra creación es criatura. Entonces no se trata de que tú, no importa si te circuncidas o no te circuncidas. ¿Sabes qué es lo que importa? Que tú seas hecha una nueva criatura. Pablo lo que está haciendo es que les está recordando a los Gálatas que toda persona que pone su fe en Cristo, como les dije ahorita, Cristo viene a vivir dentro de él. Y lo que Cristo hace es que lo transforma. Cristo hace una obra de transformación en él. Y esa transformación conlleva que poco a poco Cristo comienza a vivir dentro de nosotros por medio de la fe. Fíjate lo que podemos decir aquí. Esto es cristianismo, hermanos. Esto es cristianismo. No es una invitación. El cristianismo no es una invitación a esforzarnos más por seguir una serie de normas o de mandamientos bíblicos para así obtener que Dios nos acepte. Cristianismo es que Dios nos está dando una invitación donde nos dice que por la muerte de su Hijo, todo pecador que se acerque a Él será aceptado. Y todo pecador que se acerque a Él no solamente será aceptado, sino que recibirá vida eterna. Y esa vida se manifestará en que hará a esa persona una nueva creación, le dará una vida nueva.
una vida que tiene un nuevo poder. Una vida donde esa persona experimenta que Cristo está viviendo en ella y a través de ella. Y por medio de su poder, esa persona cumple, obedece los mandamientos que Dios pone delante de él. Entonces el cristianismo es un llamado a honrar a Dios a través de nuestra obediencia por medio de un nuevo poder. ¿Cuál es ese poder? Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Mira, un hombre llamado William Temple lo ilustró de esta manera. Te lo voy a leer, creo que lo van a proyectar ahí. Él dijo lo siguiente: no se logra nada dándome un drama, un libro como Hamlet, y pidiéndome a mí que yo escriba algo igual. Shakespeare podía hacerlo. Shakespeare podía escribirlo. Él escribió Hamlet, pero yo no. No se logra nada mostrándome una vida como la de Jesús y diciéndome que yo viva así. Jesús podía hacerlo. Yo no. Pero si Shakespeare pudiera venir y vivir en mí, entonces yo podría escribir dramas como los de él. Y si el Espíritu de Jesús pudiera venir y vivir en mí, entonces yo podría vivir como él. John Stott, en su libro Cristianismo Básico, lo que él dice es que ese es el secreto de la santidad cristiana. El secreto de la santidad cristiana no es que tú te levantas con una resolución a obedecer a Dios, sino que tú, por medio del Espíritu de Cristo que vive dentro de ti, por medio de su obra en ti, caminas en los mandamientos y en los propósitos que Él tiene para ti. Y de esa manera lo glorificas. Considera esto conmigo. Mira, en la última parte de la epístola, el Señor nos hacía un llamado cada vez marcado a la obediencia. Nos estaba llamando a la obediencia individual y colectiva. Bueno, pues en esta conclusión lo que el Señor está haciendo es que nos está recordando cómo se lleva a cabo esa obediencia. Y no es solamente con un mayor empeño de nosotros, sino es por medio del poder de Cristo que nosotros experimentamos y obtenemos a través de la fe. Cuando tú y yo confiamos en Cristo, cuando tú y yo concluimos, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Tú te estás conectando a la fuente, por así ponerlo. Y tú recibes y experimentas el poder transformador del Señor. Que eso te lleva a obedecer. Mira, no estamos hablando de que la obediencia cristiana sea una postura pasiva. Pero tú dices, bueno, Cristo vive en mí, que Él haga su obra en mí y yo aquí espero. Ese no es el testimonio del Nuevo Testamento. Lo que estamos diciendo es que obedecer a Cristo conlleva, obviamente, esforzarte. Conlleva que nos neguemos. Conlleva que perseveremos. Pero que lo hagamos con fe. Que lo hagamos seguros de que aún en nuestra obediencia imperfecta, Cristo está con nosotros. Que aún en medio de nuestros fracasos y de nuestros pecados, Él permanece con nosotros, amándonos y haciendo su obra en nuestra. ¿Por qué?
no porque lo merezcamos, sino porque Él murió en nuestro lugar, en la cruz, en ese madero, hace 2000 años. Es aprendiendo, hermanos, a caminar disfrutando la gracia de Dios que está sobre nuestras vidas, que nosotros podemos caminar en obediencia cristiana. Bien rápidamente. ¿Qué relación tiene esto con la cruz? ¿Por qué el apóstol Pablo, bien rápido, por qué el apóstol Pablo termina su conclusión hablando de la nueva creación y de que Él se gloría en la cruz? Yo lo que estaba haciendo cuando preparaba el mensaje, le decía al Señor, hubiera estado más fácil que me hubieras dado un tema, Señor. O sea, ¿por qué dos? ¿Qué relación tiene esto con la cruz? Tiene toda relación. Tiene todo que ver. Considera esto conmigo. Conforme nosotros comprendemos el sacrificio glorioso de Jesús, conforme una persona, su esperanza en Cristo para salvación, ¿qué sucede con esa persona? Nace de nuevo. Pero no solamente nace de nuevo, sino que a través de ese ejercicio espiritual, conforme esta persona aprende a gloriarse en la cruz, su fe es nutrida, su fe es fortalecida. ¿Y qué es lo que pasa cuando nuestra fe va siendo fortalecida? Experimentamos en mayor medida la nueva creación que ya hay en nosotros. Experimentamos en mayor medida el poder de Cristo que ya está en nosotros. Fíjate esto. El Señor nos está invitando por medio de este pasaje a que nos gloriemos en lo que Cristo hizo por nosotros. Eso no es un ejercicio emocional. En pocas palabras, el Señor nos está invitando a que hagamos esto para que nos sintamos bien y no nos sintamos culpables. Es un ejercicio espiritual. Un ejercicio tremendamente espiritual, donde no solo la voz del diablo es acallada, esa voz donde el maligno nos está continuamente acusando de todos nuestros pecados y fracasos. Tú vas a la cruz y esa voz se calla, porque el Salvador te dice, yo pagué por eso. Yo pagué por tus pecados y yo llevé todas tus vergüenzas. Pero no solamente la voz del maligno es acallada, sino que también nuestro canal de comunicación con el Padre es como limpiado. De manera que podemos escuchar con mayor claridad su voz. Si tú te glorías en la cruz y aprendes que has sido recibido por lo que Cristo hizo, no por tu desempeño, empiezas a escuchar con mayor claridad que Dios te dice que te ama, que está a tu favor, que toda tu deuda ha sido pagada, que nunca serás condenado y que Él nunca te va a abandonar. Y conforme tú aprendes a regocijarte en estas verdades, ¿qué es lo que pasa con tu fe? Va siendo avivada. Conforme tu fe va siendo avivada, vas experimentando en mayor medida el poder de Dios, de la vida nueva, de la nueva creación que Él ya plantó en ti. Fíjate esto, te lo pudiera plantear así. Entre más nos gloriemos en la cruz de Cristo, más poder experimentaremos para vivir en obediencia cristiana. Entre más lleves tu mente, entre más lleves tus pensamientos a meditar en lo que Cristo hizo por ti y en los beneficios que son tuyos por ese sacrificio, más poder espiritual
vas a experimentar. Entre más le hablemos tú y yo a nuestra alma, es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tú y yo le tenemos que hablar a nuestra alma y tenemos que recordar lo que Jesús hizo por nosotros y gloriarnos en ese sacrificio. Y entre más lo hagamos, hermanos, más seremos transformados. Mira, termino con esto. Dame 5 minutos. Mira, ¿cómo se llama esta serie? ¿Cuál fue el nombre que le pusimos a esta serie? No sé si se acuerdan. No sé si se acuerdan, pero es Firmes en el Evangelio de la Gracia. Firmes, plantados en el Evangelio de la Gracia. Nosotros la titulamos así porque entendimos como equipo que el Señor a través de esta carta desea que nosotros aprendamos como iglesia a estar fundamentados en la persona de Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. En esa gracia que ya tenemos en Él. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué queremos estar fundamentados en la gracia? Bueno, porque es lo que el Nuevo Testamento enseña. No porque se oiga bonito, sino porque es lo que el Nuevo Testamento enseña. Y porque el Evangelio de la Gracia, la Epístola a los Romanos, lo describe como el poder de Dios para salvación. El Evangelio de la Gracia no solamente es un mensaje que contiene eventos que Jesús hizo en la historia. Lo que el Nuevo Testamento nos dice es que ese mensaje es poder. Poder de salvación. ¿Y sabes cuál es el corazón de ese mensaje? Cristo muriendo por nosotros en la cruz. Ese es el corazón del mensaje. Y cuando tú te glorías en ese sacrificio, lo que está pasando es que te estás conectando a ese poder que hace su obra en ti. Fíjense cómo lo puso John Stott. Básicamente él decía esto, mira. Decía, una visión de la cruz tiene la capacidad de inspirar nuestra voluntad, de mover nuestra voluntad, de manera que nos empuja a que nos olvidemos de nosotros mismos, que sigamos a Cristo con fidelidad. Mira, yo sé que lo que tú quieres es seguir a Jesús. La gran pregunta es ¿cómo, verdad? Fundamentado en el Evangelio de la Gracia. Fundamentado, anclado en lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Amainado a la cruz. No saliéndote de la sombra de la cruz, por así ponerlo. ¿Por qué? Porque cuando tú ves ese sacrificio glorioso, poco a poco ese sacrificio te va perforando el corazón, te va doblando tu voluntad y te empuja a que te olvides de ti mismo y que sigas a Jesús con fidelidad. Es por eso que necesitamos por la cruz, amados. Amén. Vamos a orar. Señor, una vez más, damos las gracias.
Una vez más te damos las gracias por ese sacrificio glorioso que tú enviaste a tu Hijo a llevar a cabo en nuestro lugar. Gracias por llevar nuestros pecados ahí, Jesús. Gracias por recibir nuestra maldición. Gracias por tomar nuestra muerte. Gracias, Señor, por aceptar ese sacrificio. Gracias, Padre, por aceptar ese sacrificio. De manera que ahora los pecadores que nos hemos acercado a ti somos gratuitamente perdonados y contamos con tu favor en nuestras vidas. Gracias. Te pedimos que nos enseñes, que nos ayudes a gloriarnos en la cruz. De manera que ese sacrificio hermoso, como decíamos en el mensaje, nos perfore, nos afecte, para que cada vez más seamos transformados, te sigamos con fidelidad. En tu nombre te lo pedimos. Amén.